Titulares. Continúan los inconvenientes por la vocalía del Consejo Directivo del IES. Separar las elecciones y consulta popular significaría al menos 51 millones adicionales. Hoy será el informe a la Nación de Guillermo Lasso y se anuncian cambios. Lluvias siguen generando alertas en distintos puntos del país. En Cuenca temen por la crecida de los ríos. Ola delictiva y criminal obliga a reforzar Guayaquil con casi 2.000 policías más. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Buenos días, televidentes de todo el Ecuador. Gracias por acompañarnos en una mañana más de información. El colectivo denominado Voces por la Democracia entregó un documento al Consejo Nacional Electoral por medio del cual piden se respeten los tiempos y la participación mínima de la ciudadanía en las próximas elecciones anticipadas. Se trata de los integrantes del colectivo ciudadano Voces por la Democracia, quienes llegaron hasta el edificio del Consejo Nacional Electoral con un documento en el que recogieron más de una observación sobre los próximos comicios. Señalaron preocuparles las interpretaciones hechas por la autoridad electoral y los vacíos normativos relacionados con las elecciones anticipadas. También la inexistencia de garantías mínimas de participación que debe estar dotado un proceso electoral transparente. La señora Diana Tamain, que está conminando a violar la ley, sobre todo una demanda histórica de las mujeres para la paridad de la participación política de las mujeres, que ha sido una desigualdad histórica de nuestra presencia en los espacios de toma de decisiones, y lo que ha hecho hoy, hace pocas horas, la señora Diana Tamain ha sido conminar a que se viole la ley. Y eso rechazamos energéticamente porque presumimos que no es otra presión más que las organizaciones políticas por esta presura y elección anticipada que se está realizando. Aseguran que es obligatorio del CNE fijar tiempos prudenciales mínimos para el cumplimiento de todas las actividades administrativas, operativas y jurisdiccionales, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral. En el artículo 85 dice que la convocatoria se hará con al menos 120 días de antelación. Y antes de que se haga la reforma en el 12, decía 90 días. Todos estos plazos, como están previstos, pueden afectar los derechos de participación y las prerrogativas de las organizaciones políticas. Están convencidos que la premura con la que se llevarían adelante los comicios no garantizaría la veracidad de los resultados. Comprendemos bien que se trata de una elección anticipada, pero hay que actuar con mesura, hay que actuar con tranquilidad, con seguridad jurídica, y la obligación del CNE es darle seguridad, darle transparencia, certeza y no afectar la integridad del proceso electoral. El mencionado documento, con todas estas inquietudes, fue ingresado por Secretaría, esperándose se le dé el trámite correspondiente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la noche de este 23 de mayo el presupuesto para las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán tras la declaratoria de la muerte cruzada. El monto aprobado asciende a 79,9 millones de dólares, que están distribuidos para la primera y segunda vuelta electoral. La primera vuelta será de 48,3 millones, mientras que la segunda será de 31,6 millones. El presupuesto se ajustó rápidamente, pues el CNE solamente tiene 7 días desde la disolución de la Asamblea para convocar a las elecciones, que se desarrollarán el 20 de agosto del presente año. Diana Atamaín, presidenta del CNE, aseguró que es un presupuesto austero que podrá ser reducido si no hubiera una segunda vuelta electoral.
Y por su parte, la Corte Constitucional aceptó la petición del CNE de unificar tanto las elecciones extraordinarias como la consulta popular de Yas Unidos, las cuales se llevarán a cabo el 20 de agosto del presente año, donde los ecuatorianos deberán escoger un nuevo presidente y 137 asambleístas luego de que Guillermo Lasso firmara la muerte cruzada. Asimismo, el organismo electoral presentó un informe en el que aseguró que realizar la consulta popular en una fecha distinta a las elecciones tendría un costo de $51 millones. Por ello, luego de un análisis, la Corte procedió a admitir la solicitud. Y ahora les contamos que el movimiento Creo ha registrado algunos cambios. Entre ellos, pasó a ser un partido político y lo liderará el ministro de Inclusión Esteban Bernal, aunque también hubo una desafiliación. Se trata del exministro de Gobierno Francisco Jiménez, quien anunció la conformación de una nueva agrupación. De cara a las elecciones presidenciales y legislativas, han surgido una serie de cambios en movimientos y partidos políticos, como la desafiliación. Tal es el caso del exministro de Gobierno Francisco Jiménez, quien anunció su salida del movimiento Creo. Hemos decidido abandonar el movimiento político Creo, pues está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Jiménez anunció la creación de una nueva agrupación política denominada Acción Ciudadana Organizada, que por el momento tiene representación en 7 provincias y por cuestión de plazos legales de aprobación en el CNE no participarán en estas elecciones. Exhortamos a los líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos a que entiendan la importancia de construir una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos, que aún como país enarbolamos. Mientras que otro de los anuncios fue que Esteban Bernal, actual ministro de Inclusión Económica, asume la presidencia de Creo, que ahora pasa de ser un movimiento a ser un partido político, tras la decisión de la actual directiva y sus miembros mediante una resolución. La organización deberá presentar la documentación de los estatutos al CNE. Ana Vélez, Noticias Oromar. Revisamos temas de seguridad y es que el ministro del Interior y la alcaldía de Guayaquil firmaron un acuerdo por la seguridad. La reunión se llevó a cabo este 23 de mayo en la municipalidad con el objetivo de establecer estrategias para combatir el crimen organizado y la delincuencia. En este sentido, el ministro Juan Zapata mencionó que a partir de junio se implementarán alrededor de 2.600 policías, de los cuales 1.900 se distribuirán en zonas estratégicas. Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez detalló que se donará un terreno que será utilizado para establecer el primer centro de entrenamiento de la policía en Guayaquil. En este convenio, el municipio, el muy ilustre municipio de Guayaquil, va a donar un terreno al Ministerio del Interior para que Guayaquil tenga su primer cuartel de formación para policías de aquí de Guayaquil. Es importante también que como hito se conozca que vamos a recibir el Big Data, la información, para interinstitucionalmente trabajar con la información oficial del Ministerio del Interior para las prevenciones de las violencias y los delitos. Tenemos que enfocarnos en grandes planes como son el manejo de la inteligencia artificial, videovigilancia, la integración de datos para hacer una trazabilidad de la delincuencia, de los medios y también de la economía ilegal. Hay muchas más operaciones que se van a ejecutar en Guayaquil y en todo el país. Son 1.900 policías que van a reforzar el distrito metropolitano de Guayaquil. Sumado a esos 700 que se incorporan para la provincia del Guayas, pues son 2.600 prácticamente policías de esta nueva promoción. Alrededor de $17 millones habría logrado lavar en el sistema financiero local el narcotraficante ecuatoriano Gato Farfán. Las autoridades efectuaron allanamientos en 9 provincias que dejaron 5 detenidos y 124 inmuebles incautados.
Según el ministro Zapata, es el más grande golpe al narcotráfico que la policía ha dado en lo que va del año, pues el objetivo no solo es apresar a los traficantes, sino golpear sus economías ilegales. Tras ejecutar 24 allanamientos en 9 provincias, se establecieron 124 inmuebles vinculados a la organización de Farfán. Lo que nos llama la atención es encontrar 23 animales exóticos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos jaguares, tenemos obviamente lo que se llama amazona farinosa, pericos australianos, tenemos faisán de Asia, aves de China, es decir, ya quizás ustedes pueden asimilar lo que esto teníamos en países cercanos como en Colombia. Por lo tanto, es uno de los golpes o el golpe más importante que hemos dado en lo que va del año. Eran alrededor de 17 millones de dólares los que estaban lavaditos en negocios del círculo familiar del gato Farfán, tales como camaroneras, criaderos de ganado y hasta plantaciones de banano, para aparentar que el crecimiento económico era legal. Hoy es necesario que ese dinero mal habido sea revertido al Estado ecuatoriano, y mucho de ese dinero podría servir para el combate a la delincuencia. Para el comandante Salinas, el nuevo enfoque apunta al lavado de activos. Esto permitirá obtener resultados más contundentes, no solo desarticulando a las bandas o decomisando droga, impidiendo su envío, sino despojando de todo dinero sucio a quienes pretenden lavarlo, fingiendo tener prósperos negocios. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que una vez más se suspendió la audiencia de formulación de cargos contra 14 militares, quienes son acusados de sabotaje en la destrucción del radar de Montecristi. Lo que se suponía era un proyecto para vigilar y controlar el espacio aéreo ante la presencia de acciones narcodelictivas se ha convertido en una serie de problemas. Este 23 de mayo debía realizarse la audiencia de formulación de cargos en contra de 14 miembros de la Fuerza Aérea por su presunta participación en el delito de sabotaje en la destrucción del radar de Montecristi. Esta es la historia del gallo pelón. Nos vienen convocando varias veces e injustificadamente vienen retrasando la instalación de esta audiencia, que yo quiero que se instale para poder demostrar que los verdaderos causantes de este enredo, los verdaderos causantes de este perjuicio al Estado no están vinculados. Aquí están personas inocentes, aquí se ha preferido escoger a personal de tropa y no se ha pensado en quienes deben responder objetivamente con los hechos, que se conocen porque están dentro del proceso. Aquí espero yo, una vez que se inicie el proceso, agarrarlos de la pata y traerlos al proceso y meterlos a ellos presos. Muy sabidos, quieren complicarle la vida a los que no tienen que ver nada con este tema y cogen chivos expiatorios que creen que no se van a defender. Se equivocan. Aquí vamos a decir las cosas con claridad y los generales van a responder por lo que están haciendo. La diligencia fue reprogramada para el 2 de junio de 2023 a las 10 de la mañana. La asignada estaba ocupada, faltó uno de los abogados. Recordemos que en noviembre de 2021 se registró una explosión en dicho radar y los militares hoy acusados eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro. Establecer que hay un descuido de dos partes principales. Una parte del Estado al momento de movilizar el radar sin las prevenciones previas, con un apuro fanático de demostrar a la ciudadanía que está defendiendo la seguridad y no está defendiendo nada. Y lo segundo, un descuido propio de los generales a cargo de la presente, del presente dispositivo, que han mandado a procesar a personales de rangos medios o bajos, cuando ellos son los que realmente deberían involucrarse y ni siquiera están vinculados. ¿Por qué trajeron indebida, ilegalmente esa antena aquí sin las debidas seguridades? ¿Por qué si fueron advertidos que iba a haber un ataque terrorista no dieron la seguridad pertinente? Todo eso está en el proceso. Este caso se lleva en la unidad de Montecristi y además 16 oficiales y 9 aerotécnicos ya fueron sancionados con procesos administrativos. Asimismo, luego de la explosión el aparato fue movilizado a la base aérea de La Tacunga y allí permanece. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y
presten mucha atención porque dos penalistas coinciden en que no es viable la iniciativa que plantea el Consejo de la Judicatura en implementar jueces sin rostro. Según los expertos, esto contraviene la Constitución e incluso derechos internacionales. Implementar jueces sin rostro. Esa es la iniciativa planteada por el Consejo de la Judicatura. Pero, ¿es posible aplicar esta medida en Ecuador? Poco viable porque justamente hay sentencias de Corte Interamericana que dicen que el problema del juez sin rostro o el juez anónimo es que no podemos saber el nombre y en consecuencia no podríamos saber si existe alguna causa de excusa o recusación y eso podría afectar la garantía del juez imparcial. Es que estas llamadas medidas de protección, como dice el presidente del Consejo de la Judicatura, que además de no ser implementadas porque serían inconstitucionales y violarían derechos humanos, quiere decir y refleja que el Estado fracasó en brindar seguridad a la ciudadanía. De hecho, según la penalista Sinara Sea, podrían generarse responsabilidades del Estado ante la vulneración de derechos. Por eso, tanto Sea como Cueva plantean otras alternativas. Darle a los jueces penales en todos los niveles la calidad de jueces nacionales. Esto tiene que venir de la mano de la creación del expediente electrónico y de las salas de audiencia virtuales, de tal manera que una causa que se sortea en Guayaquil, ¿verdad?, se sortea entre todos los jueces penales nacionales y puede ser que a usted le salga sorteado un juez que físicamente esté en Sucumbíos. El juzgador no se encuentre solo en todo su ejercicio de su labor y que sus familiares también sean protegidos, que sea con la policía, resguardo policial, seguimiento para que cualquier amenaza se repela. Aunque según Cuesta, otra medida es implementar un mejor sistema de protección de datos de los funcionarios judiciales. Y es que aunque la iniciativa recién entrará en análisis en el Consejo de la Judicatura, ya hay países que la han implementado y han tenido repercusiones negativas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Momento de una breve pausa comercial, pero al regresar el día de hoy el presidente Guillermo Lasso tiene previsto anunciar algunos cambios en su gabinete. Ya volvemos con más información. Tal como lo anunciamos, se espera que este 24 de mayo, durante el informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso anuncie cambios en el gabinete. Así lo aseguró el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Además, indicó que el jefe de Estado explicará lo hecho hasta ahora y cuáles son las metas del gobierno durante los meses que le quedan en funciones. Todo esto se llevará a cabo en la plataforma de desarrollo social en Quitumbe, tras la disolución de la Asamblea Nacional. Y en otro tema, en la Fiscalía continúa el proceso en torno a una denuncia puesta por el Frente Popular en contra de Richard Gómez por presunta usurpación de funciones en la vocalía del Consejo Directivo del IES. Aunque parecía que los inconvenientes por la vocalía del Consejo Directivo del IES había terminado, no es así. Nelson Erazo, el presidente del Frente Popular, acudió hasta la Fiscalía para el reconocimiento de firma en torno a una denuncia que pusieron contra Richard Gómez por presunta usurpación de funciones en el Consejo Directivo del IES. En la denuncia presentada el día de hoy ante la fiscal, frente al llamado que se nos ha hecho para reconocer firma y rúbrica, pero también para rendir versión en la denuncia planteada por usurpación de función. Con esto se busca que se haga justicia en el país. Lo que buscamos con esta acción por parte del Frente Popular es defender los intereses de los afiliados de Asegurado. Es el de defender los intereses de quienes hoy vemos con preocupación cómo el gobierno nacional pretende imponer el incremento de los años de servicio, los años de edad, los aportes y al mismo tiempo manejar los recursos de los afiliados y asegurados como si fuera caja chica. Sin embargo, Gómez asegura que su designación en el cargo es legal.
Le cuento, vocal de los asegurados a partir del 30 de diciembre, que firmé la acción de personal, participé en el Consejo Directivo el 31 de diciembre y sigo haciendo mis funciones normalmente. Y la legitimidad y la legalidad de mi accionar en el Consejo Directivo está respaldado por los jueces constitucionales dentro del territorio ecuatoriano. La denuncia que ellos presentan por usurpación no cabe, porque yo no es que me ha robado una función que no represento. Yo tengo una sentencia constitucional, tengo la calificación de la Superintendencia de Bancos y adicional a eso tengo la acción de personal del IES que me califica como vocal o prácticamente me reconoce como vocal de los asegurados. Finalmente, la denuncia está en manos de la Fiscalía, quien decidirá si dará paso a este proceso judicial o no. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El Departamento de Gestión Ambiental de Cuenca informó que a primeras horas del martes se presentó un elevado caudal en los ríos y se pronostica que las precipitaciones se mantendrán hasta el mes de junio. Tras varios días de radiación solar extrema en la zona sur del Ecuador, nuevamente se registraron precipitaciones con intensidades medias y altas en Cuenca y el Azuay. Este comportamiento climático se debe a la temporada húmeda reflejada en la Amazonía y parte del Pacífico. Las precipitaciones se tienen estimadas que culminen a inicios del mes de junio. Sin embargo, no se descarta que se puedan extender un poco más debido a la variabilidad climática típica que estamos presentando en los últimos años. Parroquias como Sayausí, Ucubamba, Chauyabamba y el sector noroeste de la ciudad, que comprende a la cuenca del Machángara, han registrado mayor presencia de lluvias, debido a que estas son zonas que reciben advección directa de la Amazonía, es decir, reciben aire húmedo que proviene de la Amazonía y las condiciones de elevación son propicias para que esta humedad se condense y se convierta en lluvia. La lluvia presentada desde tempranas horas de este día martes 23 de mayo incrementó los niveles de caudales de los ríos del cantón, el cual estableció una prealerta. Sin embargo, hasta el momento, el rango de los afluentes se mantiene en estado normal. Para los caudales Tomebamba y Yanuncay, el estado de prealerta se dispara al momento que el río supera los 30 metros cúbicos por segundo y el estado de alerta se dispara cuando superamos los 50 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, para las cuencas del Machángara y del Tarqui, el estado de prealerta se ve cuando superamos los 15 metros cúbicos por segundo. Para precautelar la seguridad de la ciudadanía, la entidad municipal realiza dos gestiones esenciales. La primera, con gestión de riesgos y en conjunto con la consola de monitoreo, emitimos la prealerta y ellos nos confirman mediante imágenes de los 4 ríos. Por otro lado, con la gerencia de agua potable se coordina cuando los caudales aumentan debido a la turbidez que puede aumentar. El caudal de los ríos puede aumentar en menos de 30 minutos después de una precipitación, por lo que la recomendación será la misma: no acercarse a las orillas de los ríos por ninguna actividad para evitar emergencias mayores. Atención amigos, porque tal como en las películas, una furgoneta dio alcance a un automóvil para ejecutar varios disparos y acabar con la vida de un ciudadano, quien al parecer se dedicaba a la labor de taxi informal. El hecho se produjo en un tramo de la avenida Francisco de Orellana al norte de Guayaquil. Fue cerca de las 12 horas del mediodía cuando una furgoneta blanca se estacionó junto al auto negro. La luz del semáforo estaba en rojo y tuvieron tiempo de pedirle a un vendedor ambulante un cigarrillo. Hasta le dijeron que se vaya más allá para al instante, con una frialdad asombrosa, disparar por varias ocasiones al conductor del auto negro marca Toyota. El vehículo de color negro, automóvil, se estaba desplazando por la avenida Francisco de Orellana cuando es interceptado por una furgoneta color blanco, todavía no se tiene la marca, ocupada por varias personas en el interior, quienes desde el interior realizan múltiples disparos de arma de fuego y terminan con la vida de la persona. Posterior de esto, el vehículo furgoneta sale del lugar y se interna para el sector de Florida, donde se está desplegando todo un operativo policial para dar con la ubicación de estos delincuentes. La víctima fue identificada como Jefferson Carlos Cuero Grueso, un afroecuatoriano de 54 años. La imprudencia de algunas personas provocó una confusión en redes sociales al confundirlo con un exfutbolista. Pero según un amigo de la víctima, Cuero se dedicaba a manejar un carro usando una aplicación móvil para dar servicio de taxi. El amigo lo estaba esperando para almorzar juntos cuando de repente vio en las redes que lo habían asesinado. Criminalística está trabajando ya en el lugar, no tengo el dato preciso.
Son múltiples disparos, no son pocos, son varios que terminaron con la humanidad de la persona. Hay indicios balísticos, balas en el interior, balas en el exterior, que están siendo analizadas. Por las características de los indicios balísticos recopilados en la escena del crimen, se presume que los sicarios utilizaron armas cortas. Las imágenes que hayan sido captadas por las cámaras de videovigilancia servirán para la investigación. Cristian Arias, Noticias Oromar.